Bueno, buenos días. Mi nombre es Betty Díaz y desde el componente de educación en Bogotá, Cundinamarca, por supuesto que impacta el bienestar físico, el bienestar mental, el bienestar emocional, impacta a las familias, impacta las oportunidades en el sentido como de bienestar social, de condiciones de vida y además obviamente impacta la economía. Entonces, en nuestra región, los temas de educación tienen un poco más de apertura y un poco más de recursos que en otras regiones, definitivamente es así. Luego más adelante abordaré como algunas estadísticas en otras de las preguntas y vienen desarrollándose diferentes acciones para estos tipos de impactos. Por ejemplo, en las instituciones educativas públicas y privadas hay bastantes desarrollos en la región frente a lo que es formación desde la educación física, desde las artes, desde la lúdica. Y también hay otros proyectos, tanto en pública como en privada, en nuestra región enfocados en la felicidad, en el desarrollo emocional, en el reconocimiento y el respeto del otro, en convivencia escolar. Y también hay impactos directos en familia porque las instituciones educativas y los diferentes niveles de educación también generan una cantidad de acercamientos con la familia y una cantidad de procesos en lo que es corresponsabilidad escuela-familia. Entonces, digamos que el impacto es bastante alto, prácticamente como a todos los niveles de los individuos y de los estudiantes. Muchas gracias, doctora Lisbeth. ¿Alguno de los panelistas quiere aportar algo a la pregunta? Doctora Liliana. ¿Sí? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Gracias, doctora Elisenda. Un saludo especial a todos los panelistas en este conversatorio y gracias a la invitación del capítulo Bogotá, Cundinamarca del COPSI por la invitación. Mi nombre es Berta Liliana Ortiz Triviño. En este momento soy representante del campo de psicología policial y militar, justamente del capítulo Bogotá y Cundinamarca. Y pues yo voy a conversarles un poquito sobre ese impacto desde el tema de la convivencia y la seguridad, pues que también es parte de mi área de conocimiento y a lo que me he dedicado durante los últimos 25 años. Creo que la respuesta es supremamente elocuente y confirma de que el impacto es altísimo en lo que representan todas las dimensiones del ser y más si consideramos y traemos a colación aquella pirámide de Maslow tan tradicional para quienes trabajamos en temas de psicología y sabemos que ese segundo escalón es la seguridad. Entonces es supremamente importante abordar los temas de seguridad y de convivencia aunados al ejercicio del bienestar. Prácticamente que no podríamos concebir un bienestar sin hablar de convivencia y de seguridad ciudadana, porque claramente los habitantes de Bogotá y Cundinamarca sabemos que se alteran muchos de nuestros estilos de vida justamente por las condiciones de seguridad y de convivencia. Entonces, trayendo a colación simplemente allí también como los modelos desde la Organización Mundial de la Salud y desde propuestas como Naciones Unidas cada vez son más recurrentes el alto impacto que tiene el ejercicio de la convivencia y de la seguridad en cada uno de los habitantes. Incluso la pregunta me hablaba de ciudadanos, pero yo quiero llevarlo mucho más allá de la ciudadanía, y es que esto es pertinente para toda la población, incluso aquellos que por una u otra razón son migrantes o no han tenido una condición de estatus todavía frente a las autoridades político-administrativas que tienen nuestra ciudad capital, Bogotá y Cundinamarca. Por ahora quisiera hacer como ese aporte. Muchas gracias, doctora. Y como dijo la doctora Angélica, somos un todo, ¿no? ¿Quién más quiere aportar algo a la pregunta? Doctor Dyson.
Sí, buenos días. Doctor ¿Me escuchas? Sí. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Dayson, soy economista, especialista en economía urbana y regional. Agradezco también al Colegio Colombiano y su capítulo Bogotá y Cundinamarca en esta invitación para hablar un poco de, digamos, de estas sinergias que se dan en estas áreas, lo que es la economía, la salud mental, la convivencia, la seguridad, pero vamos a centrarnos un poco en economía, que digamos es mi fuerte. Primero que todo, no hay que entender la economía como un simple manejo de números. Yo creo que hoy en día esto hace parte y con la pandemia, pospandemia, nos dimos cuenta de que la economía familiar, el entorno de las familias es muy importante para muchos otros aspectos, digamos, de la salud e incluso de la salud mental. Estamos situados en un territorio que maneja presupuestalmente 33 billones y un territorio de Bogotá, un territorio de Cundinamarca que maneja como presupuesto 4 billones, pero más allá de las cifras gruesas, debemos centrarnos actualmente en los territorios y un poco en cómo desligarnos de mirar cifras generales y cómo llevar estos comportamientos o estas dinámicas económicas a los territorios, ¿sí? Si uno mira, digamos, la economía desde lo territorial, estamos viendo, por ejemplo, localidades como Chapinero, un ejemplo, donde el promedio del salario es 3 millones de pesos, y Ciudad Bolívar, como otro ejemplo, digamos, de contraste, donde no se alcanzan a ganar 500.000 pesos, esto con cifras del DANE, de la gran encuesta integrada de hogares que trabajé por mucho tiempo. Entonces, digamos, como para entrar en calor en este tema de la economía familiar, lo primero que hay que solventar y es cómo volver la economía funcional a las familias, a la sociedad, y no al revés, ¿sí? Que es lo que se ha visto, digamos, en el paradigma actual, es cómo las familias me incrementan el Producto Interno, cómo las familias aumentan la productividad, pero nunca hemos pensado de cómo el sistema económico me es funcional a mí, ¿sí? ¿Cómo hago para yo sentirme bien? ¿Cómo hago para incrementar mi bienestar? Que es en última lo que debe perseguir la economía y que los autores clásicos que uno estudia en la universidad era la preocupación fundamental, ¿sí? Cómo la economía me sirve y cómo incremento la calidad de vida pues mía y de las generaciones futuras. Entonces, gracias por la invitación y aquí estaremos respondiendo con estadísticas, con mis aportes, con mi experiencia en el distrito. Trabajé por mucho tiempo en la Secretaría de Desarrollo Económico, actualmente también pertenezco a una empresa del distrito, trabajé mucho tiempo en el DANE y aquí a la orden para cualquier tema o cualquier punto de vista que necesite. Muchas gracias, doctor Dayson. ¿Algún otro panelista, por favor, quiera aportar? Buenos días. ¿Doctora Patricia? Sí, señor. Gracias. Bueno, yo soy Amparo Iguarán, mi profesión es arquitecta, yo soy especialista en pedagogía y docencia universitaria y hoy le voy a hablar acerca de las preguntas con énfasis en el tema de infraestructura. ¿Cómo creo yo que impacta la infraestructura en el bienestar de la comunidad? Pues la infraestructura impacta de forma positiva en cuanto a los proyectos de mejora que se están desarrollando en la ciudad de Bogotá y en los municipios aledaños. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que estos proyectos están encaminados a mejorar la movilidad y la accesibilidad a los medios de transporte públicos de las personas a la ciudad, ¿sí? ¿Qué objetivo tiene? Que aumente el desarrollo económico de la ciudad, que haya acceso con mayor facilidad a las universidades, que haya el cambio de hábitos en la disminución del rendimiento y del campo laboral, el desarrollo de la infraestructura, el buen desarrollo de una buena infraestructura invita a que la ciudad sea más visitada, pero también hay que tener en cuenta la planeación de esta infraestructura en la ciudad, que es uno de los detalles que de pronto no se han evaluado a cabalidad en la ciudad de Bogotá
y que hasta el momento las personas no han aceptado esos cambios drásticos que en cualquier momento se han intentado dar, que es descongestionar a la ciudad y cambiar esos proyectos de infraestructura que están en el centro de la ciudad a barrios aledaños y que no han tenido éxito hasta el momento. Voy a hablarles en todo el conversatorio sobre el tema de infraestructura. Discúlpeme, doctora, una pregunta. En esas planeaciones que hay, ¿sí se tienen en cuenta las personas con disminuciones físicas? Porque realmente en la actualidad Bogotá es una ciudad que para las personas que tienen algún tipo de limitación física es totalmente inviable, ¿no? Sí, señora. En la mayoría de los proyectos, y en eso se ha estado trabajando bastante, porque la mayoría de los proyectos no están planeados para personas con limitaciones. Entonces, desde la alcaldía se han venido trabajando diferentes proyectos. Yo ahorita mismo estoy como supervisora de proyectos en la entidad en territorio y estamos trabajando diferentes proyectos que van encaminados a precisamente eso, a la inclusión. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo a la primera pregunta? Pasamos a la segunda pregunta entonces. ¿Cuál es la importancia de la economía? Aunque algunos ya han contestado, ¿no? Economía familiar, salud mental, convivencia, inseguridad, infraestructura o educación en el bienestar de la ciudadanía del Distrito Capital y el Departamento de Cundinamarca. Bueno, nosotros bien lo hemos trabajado. El objetivo de que en nuestra población haya una excelente salud mental implica que nosotros podamos potencializar en los territorios habilidades que ellos tengan para hacer la identificación de signos de alarma, de reconocer cuáles son aquellos servicios, por ejemplo, como tú lo estabas mencionando, doctora Lisenda, cuáles son aquellos servicios que entran en jugar. La doc mencionaba algo súper importante y es cómo poder incluir a aquellas personas que normalmente siempre han sido excluidas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, juega un papel importantísimo en la salud mental en este sentido, porque si nosotros priorizamos a aquella población, le enseñamos cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, pero sobre todo cuál es el reconocimiento que la población tiene, vamos a tener comunidades mucho más resolutivas, más empáticas, que creo que es un reto que tenemos como sociedad, ni siquiera como departamento. Tenemos un reto como sociedad y es volvernos más empáticos, entender que la situación que le ocurre al otro no es la misma que me ocurre a mí, sin embargo, yo entiendo que esa persona tiene un sufrimiento, ¿sí? Y es cómo podemos alternar, generar herramientas que podamos estar brindando a la comunidad. Nosotros como territorio intentamos a través de la política de salud mental integrar sectores, integrar diferentes instituciones para eso, porque este conversatorio me parece súper importante y es cómo a través de todas las instancias nosotros llegamos a las comunidades, cómo vemos a los seres humanos. Entonces desde allí podríamos estar hablando de la importancia de la salud mental en medio de todo, porque pues igual nosotros somos transversales a todo. Así digamos, dice alguien, no, es que es medio ambiente, o sea, es una plena. No, el medio ambiente afecta a la salud mental, entonces nos vemos nosotros transversales a todo, a la economía, que dice el doctor Dyson, como no solamente no nos movemos en números, ¿sí? Cómo somos población, cómo somos familia. Entonces desde allí esa sería la importancia. Gracias. Muchas gracias, doctora Angélica. Doctora Luz Petty. Muchas gracias. Bueno, evidentemente desde la educación uno tiene que hablar de muchos niveles de importancia para la región, para el país. Yo extraje como 4 ejes que considero los básicos, los esenciales. Uno, el fortalecimiento de pautas de crianza, porque para nadie es un secreto que no se enseña a ser padre. En ningún lado no hay como
una ruta en una orientación, y muchas veces lo que sucede es que se copian esas pautas de crianza inadecuadas porque a nosotros nos quedaron así, porque creemos que era, porque alguien nos dijo. Entonces, desde la educación hay una ruta como clara y estructurada de fortalecimiento de pautas de crianza que creemos aporta de manera eficiente a las familias, pero no suficiente, por supuesto. Otro eje es el de corresponsabilidad escuela-padres. Sigue sucediendo en nuestra región, tanto en el ámbito rural como en el urbano, que está como esa creencia equivocada de que es a la escuela, de que es a la educación, de que es a la entidad educativa y a los docentes a los que les corresponde la educación y desarrollo de los niños, jóvenes, adolescentes. Cuando pues esto es absolutamente equivocado, sigue siendo un reto muy, muy grande esa corresponsabilidad escuela-padres, y aquí, por ejemplo, ha sido como un tema de mi interés profundo. He estado trabajando algunos diseños de escuelas de padres mucho más eficientes, en el sentido de que el padre no se va a volver psicólogo, el padre es padre y necesita cosas puntuales. Hay problemáticas enormes que él no sabe cómo trabajar, que no sabe cómo abordar en las diferentes etapas de desarrollo de los hijos. Entonces este es otro eje fundamental de la educación en nuestra región. Otro y de importancia, creo que es el de mayor importancia para el bienestar y el desarrollo de los habitantes de Cundinamarca y Bogotá, es el desarrollo integral de quien se está formando. Si es un niño en primera infancia, si es un niño en educación inicial, si es en educación secundaria, si es un joven y adolescente ya en educación superior, un adulto también en superior. Ese desarrollo integral es importantísimo desde lo que aporta la educación en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a la concientización, en cuanto a la relación con otros. Y aquí entra pues a la par todo el tema de los logros de resultados de aprendizaje que tanto se mencionan ahora, pero que realmente se enfocan desde el saber hacer, desde el ser, que hoy en día cobra una relevancia preponderante sobre el mismo conocimiento, y del estar, que creo que aún está muy en proceso. Ese saber estar nos cuesta muchísimo todavía en la región, en las instituciones, los temas de convivencia escolar, pero centraría la importancia del aporte de la educación al bienestar de nuestros ciudadanos en región y en país, desde fortalecimiento de pautas de crianza, corresponsabilidad escuela-padres, desarrollo integral, logro de resultados de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luzbeth. Mire que realmente la importancia de las escuelas de padres, ¿no? Desde ahí podemos educar a toda la población realmente y generar futuras generaciones que vivan de otra manera, ¿no? Y ahí sí podemos conseguir la paz en esta tierra, ¿no? Muchas gracias, doctora. Doctor Dyson, tiene la palabra. Yo en este aspecto de qué es lo que le puede aportar, digamos, el pensamiento, el diseño de políticas económicas a la familia, yo me centro mucho en la gestión, digamos, del recurso como tal. O sea, los recursos son escasos, concentrados. Estamos en una sociedad muy desigual, con un Gini, que es el indicador que mide la desigualdad, de 0.5, altísimo, ¿sí? En la ciudad de Bogotá, lo que quiere decir que un poco porcentaje de familias concentra el ingreso, ese ingreso de que le hablé, el PIB, el Producto Interno Bruto, y por consiguiente tenemos una deuda, digamos, en economía, es saber cómo manejar y cómo asignar mejor los recursos. ¿Por qué? Nuestros modelos económicos se han dedicado a un modelo asistencial, ¿sí? Que es de repartir dinero al que le hace falta, y eso en teoría está bien. Más sin embargo, cuando las familias, digamos, tienen el dinero, sea por vía de subsidios, ¿sí? Como los que pululan hoy en día, o sea por vía laboral, no sabe qué hacer con el dinero. Entonces estamos gestionando muy mal el dinero dentro del entorno familiar. De hecho, ayer estaba en otra conferencia y escuché que el 34% del ingreso de las familias en Bogotá, y podríamos decir que en Colombia, está endeudado con el sistema financiero. Es decir, que 3 partes de lo que ganamos o de lo que recibimos los estamos pagándoselo al banco, o en el peor de los casos en otras regiones,
o en barrios populares a los prestadiarios que cobran tasas del 20%, 25%. Eso es una mala práctica a futuro, es una mala práctica, una mala herencia que le estamos dejando a las futuras generaciones, e incluso les estamos dejando una deuda intrageneracional a futuro. Lo otro que yo resalto es que, como les venía diciendo, hay que entender las familias no como un entorno homogéneo. Hay familias, digamos, madres solteras, padres solteros, huérfanas, familias monoparentales. Bueno, hay diversidad de familias y cada una debería ser entendida particularmente para poder asignar mejor las políticas públicas desde el entorno económico, ¿sí? Entonces, el reto es grande en materia de diagnósticos. Bogotá es una ciudad más inmensa, mucho mayor que Uruguay, por decirlo así, en población. Y yo creo que el reto es cómo poder establecer políticas económicas desde el entorno territorial y no simplemente desde el entorno, digamos, ciudad Bogotá o Cundinamarca, ¿sí? Entonces, esa es como la principal enseñanza, aprender a gestionar, digamos, el entorno familiar del dinero, el dinero que es escaso actualmente, y así poder establecer políticas mucho más asertivas, digamos, en materia de asignación de recursos. Muchas gracias, doctor Deison. Doctora Claudia, creo que es. Está con otro nombre, está bajo el nombre de Jason Jair Fajardo. O doctora Liliana. Buenas. Bueno, desde el campo de la infraestructura, a la pregunta que nos hace, ¿cómo impacta el bienestar? La importancia de la infraestructura para el bienestar de la familia, de la ciudadanía del distrito y de Cundinamarca, lo veo desde el campo educativo, como a ese acceso que permite buenos proyectos de infraestructura, la facilidad de recibir de tener un transporte, tener una buena educación, tener un buen enlace entre municipios y ciudad, reducir esa desigualdad de oportunidades de acceso que deben tener todos los estudiantes a una buena educación. En el campo laboral, me parece que la mayoría de los proyectos están encaminados a reducir el tiempo en desplazamiento, lo que colabora y lo que ayuda a que esa persona que labora tenga más tiempo en familia y aproveche su tiempo en diferentes actividades. Y desde el campo social, tener buenos proyectos de infraestructura, tanto de salud como en espacios recreativos, ayuda al libre desarrollo de los seres humanos. Entonces, desde la infraestructura, ese sería mi aporte. Muchas gracias, doctora. Doctora Liliana. Gracias, doctora Elisenda. Bueno, respecto del tema de convivencia y seguridad, venía diciendo, pues, primero el impacto, ¿cierto? Entonces, está visto que tanto en Bogotá como en Cundinamarca, sobre todo Cundinamarca con uno de sus municipios más grandes como es Soacha, y Bogotá y Soacha han estado como siempre dentro de ese top de los 10 o los 20 municipios más complejos a nivel del país en temas de seguridad y de convivencia. Hablábamos del impacto de la inseguridad en todos los ejes y dimensiones del ser, y lo quiero retomar para hablar también de la importancia. Entonces, esa inseguridad que ya hemos venido hablando en lo económico, en el tema alimentario, en lo sanitario, en el ambiental, en la inseguridad personal, en la inseguridad comunitaria, y la inseguridad política, que redundan obviamente en ese impacto emocional, psicológico, en que persista ese tema de la supervivencia, en estar todo el tiempo en modo alerta, ¿cierto? Porque aquí está en juego todo lo que es la vida y los cambios en el estilo de vida que tenemos. Y entonces ahí es donde lo quiero conectar. Justamente, pues, si yo tengo unos estados todo el tiempo alterados, estoy todo el tiempo en modo de supervivencia, todos mis procesos
cognitivos y emocionales están allí enfocados a resolver ese día a día de tener que sobrevivir y de poder hacer algo para coexistir, es justamente donde surge la importancia de por qué la convivencia y seguridad son fundamentales dentro del bienestar de todos los habitantes de este territorio que hoy hemos querido llamar específicamente Bogotá y los 116 municipios de Cundinamarca. Y entonces aquí viene un conector muy importante y es bienestar, estar bien. Y para estar bien, pues necesitamos unas mínimas condiciones del territorio, pero también de las condiciones individuales. Y en temas de convivencia y seguridad, pues la convivencia y la seguridad hablan justamente a través de no solamente la literatura, sino de lo que en Colombia hemos reconocido a través de nuestra legislación en temas policivos para la convivencia y la seguridad ciudadana, como esa capacidad que debemos desarrollar para enfrentar los desafíos que implican estar bien. Y parte de ese estar bien, entonces lo tenemos que conectar básicamente con la oportunidad de coexistir primero en un territorio, basados en esa dignidad, en ese respeto, para que de ahí surjan otros procesos que le permitan al individuo ese desarrollo frente a otras competencias y ambicionar frente a otras oportunidades. De tal manera que la importancia es toda, es total. Claramente vemos aquí que todos los temas son transversales, porque si algo venimos señalando es que el ejercicio de la convivencia me obliga a coexistir con otros en el mismo territorio y a que podamos articular todas estas necesidades que tenemos. Claramente, si estamos en un estado alterado emocional, psicológicamente, estamos allí reactivos todo el tiempo, pues las confrontaciones, pues ya no lo dicen las cifras, ¿cierto? Estamos ahí, es el pan diario de cada día, ese aumento en esas cifras por esa supervivencia y por esa necesidad de estar en el territorio. Por tanto, si nos pensamos en la importancia del bienestar, de la convivencia y la seguridad, pues hay que entrar a resolver todos estos elementos de inseguridades, justamente cada vez más haciendo un trabajo articulado, colaborativo y de corresponsabilidad entre las autoridades político-administrativas, pero también en nuestra participación y corresponsabilidad como ciudadanos. Es decir, que yo también debo participar de mi bienestar y que gestiono para la convivencia. Claramente lo han ido mencionando mis compañeros panelistas, desde todas las diferentes dimensiones, en familia, respecto de mi economía, respecto de los entornos, respecto de la educación que se vuelve tan importante en el proceso. Entonces, solo entonces así las personas podrán llegar a sentirse protegidas en todos los ambientes de la vida, y de esto tendrán no solamente la oportunidad y el tema económico, sino también las oportunidades para alcanzar ese soñado bienestar. Por ahora tenemos que seguir pensando en que sí es importante y ahora cómo materializar esa importancia, que será oportunidad de hablarlo quizás en las siguientes preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora Liliana. Y como usted dice, la importancia del bienestar, ¿no? Si buscamos el bienestar, todos tenemos que trabajar mirando en conjunto, ¿no? Y realizar realmente un muy buen trabajo, porque de ello depende nuestro propio bienestar, ¿no? La ciudadanía, implicarla, porque el trabajo no es únicamente de los que dirigen, ¿no? El trabajo es de todos, el cuidar eso que tenemos, ¿no? El no botar papeles, en esa educación, ¿no? De ser un buen ciudadano. Bueno, muchas gracias. Pasaremos a la siguiente pregunta. Desde su punto de vista, ¿cuál sería el principal aporte de la economía familiar, salud mental, convivencia y seguridad, infraestructura o educación en el bienestar de los ciudadanos del Distrito Capital y el Departamento de Cundinamarca? Bueno, aunado a eso que está mencionando y que han mencionado, lo más importante es dejar capacidad instalada, es decir, seres humanos que puedan tener herramientas para enfrentarse a las diferentes situaciones que nos trae la vida,
¿sí? Que tengan adecuadas herramientas de comunicación, que tengan la resolución de conflictos de manera pacífica, ¿sí? Que es algo que se traduce en eso que tú estabas mencionando del tema de seguridad. Entonces, lo que hacemos nosotros desde el departamento y desde la salud mental es fortalecer los equipos, no solamente los equipos psicosociales que van a los territorios, sino también que se trabajen a través de políticas, como lo estaba mencionando nuestro compañero Deison, para fortalecer las comunidades. Hay que dejar capacidad instalada, pero capacidad instalada desde varias cosas, varios elementos que tenemos, y es la corresponsabilidad, que es importantísimo. Digamos que nosotros estamos fortalecidos en un marco regulatorio porque tenemos muchas normas, ¿sí? No solamente desde el departamento, tenemos muchísimas normas a nivel nacional, y más que las normas es cómo se aplican y cómo llegamos a las comunidades a decirles, mire, estas son las acciones que usted tiene derecho, pero también usted cómo se ve inmerso y cómo participa de esas acciones. Es decir, cómo logramos que la comunidad pueda introducirse a esos ejercicios ciudadanos y cómo empieza a fortalecer el desarrollo de acciones que le permitan no solo reconocer que tener salud mental es la ausencia de trastornos psicológicos, sino también que pueda tener una habilidad emocional, ¿sí? Digamos que el ejercicio más importante que estamos haciendo nosotros como territorio es poder llegar a las comunidades y empezar a construir relaciones estables, educación, que es importantísimo, y cómo reducir esas desigualdades, ¿sí? Mencionaban un municipio, un territorio grandísimo que es el nuestro, que es Soacha, y Soacha tiene una cantidad de situaciones, pero allí también hay una serie de factores protectores que reducen un poco esas inequidades, ¿sí? Es como decirle a la comunidad, venga, mire, estas son las entidades en las cuales le pueden prestar un servicio social, pero el social es de protección, ¿sí? Cómo reconocemos que hay que disminuir la violencia y cómo educamos a nuestros niños, niñas y adolescentes en resolver los conflictos de manera pacífica, cómo les enseñamos a nuestros compañeros a hablar. Y, por ejemplo, hay algo importantísimo acá, y es cómo empezamos nosotros mismos a comunicarnos de una manera asertiva, que lo que no me gusta del otro no tengo que contestarlo agresivamente. Entonces, desde allí, digamos que siento que nosotros podemos estar haciendo un ejercicio importante, dejando capacidad instalada, pero sobre todo haciendo ese ejercicio de lenguaje que tenemos. Cómo hacer que las personas estén bien dentro de la salud mental, y es cómo desarrollan ellos sus capacidades. Muchas gracias, doctora Lisbeth. Bueno, creo que son bastantes, no es fácil resumirlo en uno, pero también extraje como esos principales aportes que de la educación pueden beneficiar a la región Bogotá-Cundinamarca. Entonces, tanto en la ciudad como en el departamento hay un alto nivel de cualificación docente y una alta exigencia en ese sentido para entidades públicas y privadas, pero también hay un buen nivel de becas para educación formal, para educación no formal. Los docentes tienen las opciones de formarse en el país o de formarse de manera virtual en el extranjero, o de manera presencial también en el extranjero. Creo que es un gran aporte porque permite docentes mucho más como enfocados en las necesidades del contexto mundial y no solamente del contexto local. Otro de los principales aportes es que en los últimos años especialmente se empieza a ver buenos efectos de un trabajo intensivo en la operacionalización de la política pública de convivencia escolar, sin decir que no nos falta un montón, nos falta un montón, pero hay mucho más resultados ahora que en los años anteriores. Un fuerte trabajo en la operacionalización de la política de inclusión, aunque ahora mencionaré
que allá hay unas problemáticas importantes. Y también hay bastantes esfuerzos desde entidades públicas y privadas educativas enfocados hacia la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, incluso monitoreando no solamente el ámbito escolar, sino también el ámbito familiar y social. Creo que estos son aspectos importantes. Otro es que hay un poco más de trabajo y enfoque hacia formar ciudadanos globales en las instituciones especialmente privadas de Bogotá, aunque también es una brecha, aunque también es un reto para asumir en públicas y en lo rural, pues hay un avance importante allí desde lo que son los colegios internacionales, desde diferentes estrategias de los colegios públicos y privados para desarrollar esta parte de internacionalización del currículo. Hay algunas experiencias interesantes que podríamos estar monitoreando, aunque falta, pero creo que es un logro importante. Y otro es que tanto colegios como universidades de Bogotá y de Cundinamarca tienen acceso y oportunidad de entrar a diferentes convocatorias para desarrollar los proyectos. Muchos colegios desafortunadamente no se enteran a tiempo, sobre todo los colegios rurales, que son los que más necesitarían, pero sí hay un buen espectro en este sentido. Entonces considero que estos podrían ser los aportes más importantes a la región desde la educación. Muchas gracias, doctora Usbeth. Doctor Dyson, tiene la palabra. Pues digamos, reconociendo un poco, y como ya lo íbamos mencionando, las disparidades que existen en el territorio, en la ciudad de Bogotá, territorios del sur, territorios del norte, occidentales, bueno, todo eso que ya conocemos. Digamos, Bogotá ha tenido, digamos, la capacidad, o la economía de Bogotá, de generar por lo menos las oportunidades necesarias para la subsistencia de sus habitantes, pero también de los habitantes de la región, digamos, más cercana a la metrópoli, por decirlo así. Bogotá es una ciudad que recibe muchas personas, cerca del 30% de los habitantes de Bogotá no nacieron en Bogotá, entre esos soy yo, ¿sí? Yo migré de mi ciudad a estudiar acá. Bogotá genera esa capacidad de recibirnos, ¿sí? Tiene unas conexiones especiales en la familia también. A muchos no les gusta, por ejemplo, cuando dicen te arriendo, pero no te traigas a tu familia, ¿sí? Eso hay unas conexiones allí, pero que históricamente ha sucedido así, ¿sí? Y eso nos ha permitido a personas de otras regiones y de la metrópoli establecer esas conexiones tanto educativas, laborales, entre otras, ¿sí? Entonces Bogotá actualmente es una ciudad que tiene la menor tasa de informalidad, a pesar de que uno ve el rebusque en las calles. Bogotá actualmente es la menor ciudad con tasa de pobreza multidimensional, por decirlo así. Hay mejor acceso a salud, mejores condiciones de vivienda, ¿sí? E incluso te reitero, reconociendo las disparidades territoriales, pero Bogotá, digamos, tiene esa ventaja, y es que su economía, digamos, ha podido absorber y generar las capacidades para que otras regiones puedan, digamos, desarrollar las capacidades de esas personas que lleguen, ¿sí? Otro aspecto que resalto muy, y es que cuando uno tiene un entorno económico seguro en la familia, pues uno genera un entorno económico seguro para hacer otras cosas, ¿sí? Entonces Bogotá te permite a ti, con su materia de infraestructura, parques y toda la inversión que se ha hecho en los últimos años, pues aprovechar mejor el tiempo libre, cosa que no tienen otras regiones, ¿sí? Eso yo lo resalto muy bien, porque eso te permite a ti aumentar el capital social y aumentar el capital cultural, hoy en día infravalorado por muchos, y eso, digamos, en materia de desarrollo humano, en materia de desarrollo económico, es muy importante en los países desarrollados, ¿sí? Entonces, yo resalto mucho de Bogotá, es que su economía ha podido absorber y ha podido generar esas capacidades, ¿sí? Para poder desarrollar el capital, digamos, humano que necesita una sociedad. Permítame una pregunta, doctor. Usted al principio hablaba de esa desigualdad tan grande que hay de unos barrios a otros, ¿cierto? Familias que tienen sueldos de 500,000 pesos y otras que, bueno, hasta 40 y pico millones, ¿no?
mensuales. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas familias con esos ingresos tan pequeños puedan tener un acceso a la cultura ciudadana? Es decir, no a la cultura ciudadana, sino a poder ir al cine, poder ir al teatro, poder realmente, eso yo lo veo muy difícil, ¿no? Sí, sí, es difícil, doctora, pero digamos no imposible, ¿no? Hay muchas sociedades que lo han hecho, lógicamente sociedades como las nuestras no, pero digamos yo resalto dos aspectos importantes y es el tema educativo y cómo el tema educativo pues se conecte mucho mejor con la empresa, ¿sí? Estamos en la empresa va por un lado. Bogotá es una sociedad que depende mucho de los servicios, el 50% de su economía son servicios, solo el 15% es la industria, y yo creo que hay que desarrollar el aspecto industrial, cómo relacionarlo con la educación tecnológica y técnica. No todo el mundo tiene que ser amante de las letras y profesional también. El que lo quiera hacer lo puede tomar como hobby, pero hay que establecer esa sinergia mucho mejor. Y lo otro es, tenemos un territorio fragmentado, ¿sí? La población del sur trabaja en la L, como digo yo, calle 26, séptima, hasta Rosales. La población de Suba, mucha de ella también trabaja en el norte y otra en el occidente, en Fontibón. Entonces, un territorio a ti económico donde tú pierdes 2 horas en el transporte público, es un territorio, digamos, fragmentado, donde tiene impacto, lógicamente, en el desarrollo y en las conexiones familiares. Lo que hay que hacer es acercar ese capital cultural, llevar los museos, llevar el teatro a esos territorios del sur, ¿sí? Sí, llevar el trabajo también, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para que la familia no tengan que trasladarse 2 horas en un transporte público? No voy a hablar del transporte público como tal, pero sí acercar, digamos, la economía, el trabajo, el capital cultural, la infraestructura cultural a esos territorios. Yo creo que eso es un reto que deberían hacer los alcaldes locales, muy poco visibilizados bajo la figura del alcalde de la ciudad, y yo creo que es lo que deberían plantearse, ¿sí? Cómo acercar la infraestructura cultural a los territorios y no las personas a la infraestructura cultural que está por lo general en el centro, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctora Amparo Patricia, por favor, tiene la palabra. Bueno, yo creería que el principal aporte de la infraestructura sería ese afán que tiene ahorita mismo la ciudad de integrar a través de proyectos de infraestructura los municipios aledaños con el centro de la ciudad. ¿Para qué? Para romper como esa brecha de desigualdad y que sea una ciudad que sea para el disfrute de todos y también de sus visitantes. ¿A través de qué? A través de proyectos que no faciliten el desplazamiento dentro y fuera de la ciudad de Bogotá. Y creería que ese es como el objetivo más importante y lo que se busca ahorita mismo a través de los proyectos de infraestructura que se han planteado de mañana. Muchas gracias, doctora. Doctora Liliana, tiene la palabra. Gracias, doctora Elisenda. Bueno, frente a ese aporte, pues la convivencia y la seguridad ciudadana es reiterado lo que he venido manifestando en cuanto a que si logramos que los seres humanos que estamos allí coexistiendo en el mismo territorio mejoremos las condiciones de la convivencia y la seguridad, pues obviamente tendremos mayores aportes individuales y sociales. Quisiera señalar algo, y es que aquí implica que este aporte y esta nueva mirada desde la convivencia y la seguridad ciudadana sea justamente desde otra lógica. Voy a hablar como desde ese aporte de lo que durante los últimos 15 años se ha querido documentar, no solamente para Colombia, sino en otras naciones, y un poco haciendo énfasis en lo que decía la doctora Angélica, no crear estigmatizaciones y ver que en torno de la convivencia y de la seguridad también no existe solamente esa mirada criminalizante de la que hemos sufrido tantos años atrás, sino que la lógica de la convivencia es totalmente distinta a esa lógica penal y punitiva, y eso todavía nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Entonces, el principal aporte ahora enmarcado desde la convivencia y la seguridad
es que nos pensemos desde una lógica protectiva, desde una lógica y desde un enfoque que rescata esos elementos que nos caracterizan para cuidar los bienes, las libertades, los derechos y todo aquello con lo que cada uno de los individuos sortea día a día en sus territorios. Entonces, ese es como el primer enfoque que quiero dejar, y es que la lógica de la convivencia y la seguridad tiene que tener su propio discurso, su propio enfoque basado en esa condición humanística, en esa condición de rescate de lo social, y no en las lógicas que hemos sufrido lamentablemente con miradas represivas, punitivas y que hacen que se genere aún mayor complejidad del asunto. Entonces, cuando entramos en una lógica y un lenguaje distinto, surge esta política pública, pero pensada desde ese aporte de esa construcción que queremos hacer para la protección y la dignificación de nuestras sociedades. Eso creo que es el principal aporte de estos nuevos escenarios que se quieren construir respecto de convivencia, y eso obviamente nos pone de cara a una metodología que también viene siendo estudiada ampliamente a nivel internacional, y es que se ha centrado en las personas y en los contextos de manera específica. Lo decíamos hace un ratito, sin querer estigmatizar, sino por tomarlo de referente tanto en elementos de convivencia y seguridad en cifras a nivel nacional, y es que así como tenemos una ciudad como Soacha con una complejidad, pues también ha sido una ciudad, un municipio muy dinámico, muy propositivo, muy proactivo, que se ha impulsado a desarrollar planes, programas y estrategias que permiten vincular sobre todo tres importantes sectores. No se comprende la convivencia y la seguridad sin un ejercicio integrado por quienes coexisten en ese territorio. No nos lo podemos pensar. Y es ahí donde se da la triada entre las autoridades político-administrativas de este contexto para estas realidades, junto con los líderes de diferentes sectores, más la comunidad en general. No podemos ser ajenos los ciudadanos o los habitantes de cada territorio. Y eso nos permite un ejercicio exhaustivo adaptado al contexto y obviamente orientado a la prevención y a la protección y el empoderamiento. Entonces, ese es el aporte hacia donde queremos caminar en estos nuevos escenarios de convivencia y seguridad pensados en bienestar, no solamente en el cuidado de la vida y de los recursos o los bienes económicos, sino pensado en todas esas esferas que apuntan a ese gran bienestar, como lo hemos venido señalando, ¿no? Estar bien en todas las condiciones de ese ser humano, en su condición emocional, psicológica, salirnos de ese estado de miedo, de incertidumbre y de preocupación que obviamente no van a permitir ni la autorrealización, ni mucho menos esa realización personal, familiar y social. Aquí entonces finalmente el aporte estará dado en enmarcar una política pública respecto de convivencia y seguridad, quizás acompañada de lo que se trabaja en ciencia de policía y lo que se trabaja desde el derecho policivo, pensado esto como policía, no solamente el cuerpo de seguridad que está allí uniformado en las calles, sino pensado desde el concepto de que todo policía es considerado un ciudadano más. Todo aquel que quiera hacer bien por la ciudad, pues será llamado con este nombre, y sabemos que el principal policía o cuidador de la ciudad es cada uno de los alcaldes y todo su equipo representativo de la autoridad político-administrativa. Un segundo aporte enfocado al proceso de la psicoeducación. Cada vez más tenemos que generar una cultura de convivencia, una cultura de paz para reconocer nuestras diferencias y nuestra biodiversidad, y que esto sea transversal a un proceso de psicoeducación basado en la ética del cuidado, que es uno de los componentes que en otras sociedades ha dado mucho pues bienestar, cuando logramos trascender de lo individual al ejercicio de lo público. Nosotros no logramos apreciar lo público.
y es ahí donde queremos conectar de que la convivencia y la seguridad, no solamente a nivel individual y protectiva, sino con un gran impacto a ese reconocimiento y cuidado de lo público que es el territorio donde estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Liliana. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo cree usted que las personas pueden contribuir desde sus diferentes áreas al bienestar individual y colectivo? Doctora Luzbeth. Bueno, yo veo esta pregunta como muy compleja y considero que la respuesta más bien se enfoca hacia un análisis multicausal y multifactorial. No podemos pensar individuos sin comunidad, comunidad sin individuos, sin gobierno, educación, familia. Creo que debe hacerse una visión múltiple, máxime desde la educación. Entonces, un individuo solito tal vez le va a costar un poco más, pero también existe esa responsabilidad individual, así como existe la responsabilidad colectiva, la responsabilidad ciudadana y la responsabilidad social. Entonces, si fuese desde la responsabilidad individual con el apoyo de los otros factores que acabo de mencionar, el individuo debería trabajar para aportar a la educación de nuestra región la concientización. Primero, comprender por qué es tan importante la educación para la región, para el país, en qué es que la educación aporta, cuáles son los cambios y los liderazgos de transformación territorial y social que se aporta. Si no lo comprende, es muy complejo que se logre un siguiente nivel, que sería el compromiso. Si no está esa concientización, no se lograría. Y el compromiso es poco en general, ¿sí? El compromiso está como que los padres llegan hasta que inscriben a sus hijos en la institución educativa, o que los padres ayudan a que sus hijos estudien en universidades en algunos casos, en otras les toca a los chicos solos. Y hasta allí hay como un compromiso social limitado, un compromiso individual limitado, pero que tal vez no se da porque no está a nivel de concientización o porque no se conocen realmente los escenarios del siguiente nivel, que sería participación. Hay muchos niveles de participación en política pública educativa, y veo en el rastreo que he podido tener en mis últimos años de desarrollo profesional, que aún ni siquiera los docentes de los diferentes niveles educativos estamos realmente involucrados en la política pública educativa, en la cual podemos participar todos, no siquiera solo los docentes o solo los psicólogos, solo psicóloga, y pues totalmente unida al Colegio Colombiano de Psicólogos. Hay un bajo nivel de participación. Si de pronto los individuos pudiéramos participar de una manera más clara, sobre todo en política pública, la incidencia sería más alta en educación, en convivencia escolar, en inclusión, en la garantía de derechos, etc. Otro aspecto creo que es que a través de ir pasando como esos niveles, si un individuo logra generar conciencia, hacer una toma de decisiones de un compromiso, tener una participación efectiva en la educación de la región, podría entonces desde allí generar iniciativas y propuestas viables, plausibles, y ser mucho más escuchado. Si no pasa por esos niveles anteriores, de pronto hay muchas ideas maravillosas que aportarían bastante al desarrollo psicoeducativo de la región y de Bogotá, pero no se tienen en cuenta porque no hay como esos conocimientos previos. Entonces, consideraría que el último eje de mirada desde el individuo, insisto, comprendido en un enfoque multicausal y multivarial, sea la formación. Es decir, formar para formar, sí, creo que es muy importante que se forme a los diferentes como actores educativos en esos niveles de participación para el bienestar de la comunidad de la región, que se forme desde escuela de padres a los padres, pero también en política pública, padres, directivos, docentes, que se forme a los estudiantes en los diferentes niveles de participación que pueden tener incluso a nivel democrático con las garantías que nos da nuestra constitución política, etcétera, etcétera. Entonces ese es mi aporte para esta pregunta.
Muchas gracias, doctora Luzbeth. Como usted dice, esa falta de conciencia social, ¿no? Yo formo parte de un todo dentro de una sociedad, ¿no? Y tengo que participar de ellos. Ese bajo índice cuando nos piden que vayamos a votar, ¿no? ¿Y cuántos somos y cuántos van a ejercer su derecho? Es un derecho. Y después, pues claro, no nos gusta. Bueno, doctora Angélica. Bueno, sí, se me fue. Y esto es parte del ejercicio de la vida diaria. ¿Cómo resolvemos los problemas cuando nos ocurre estas situaciones? No crean. Acá en este ejercicio justamente es cuál es la contribución de la salud mental y es cómo gestiono yo mis emociones. O sea, en estos momentos, créanme, me dio miedo. Yo dije, miércoles, acabo de salir de la reunión. O sea, ¿cómo hago para entrar? Y buscando cuáles son las herramientas que tengo. Bueno, tener un celular, aportar, meterme cerca donde está la gama de internet. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos nosotros como seres humanos. Todos los días, a pesar de las situaciones tan difíciles que vivimos, o, por ejemplo, las inequidades que ahorita hablábamos, de aquellas zonas que a veces nos llegan, siento que cada uno tiene la oportunidad, o sea, cada uno de nosotros tiene unos recursos ilimitados, ¿sí? Y esa es la parte de la contribución. Normalmente nosotros hablamos de contribuciones para mejorar la salud mental, es haga ejercicio, tome agua, haga esto, elimine el estrés, pero muchos de nosotros realmente lo hacemos, ¿sí? El aporte y la contribución de nosotros está en que lo que hablemos sea ejemplo de lo que hacemos nosotros, o sea, el qué hacer, el qué digo, cómo actúo, cómo estoy. Entonces, muchas veces nosotros les decimos a los demás, mira, si tú tienes una situación difícil, puedes ir al psicólogo, pero ¿cuántos de nosotros vamos al psicólogo? ¿Sí? Entonces, desde allí es la contribución de la salud mental en el ejercicio del ser humano es, uno, cómo trabajamos el estigma, porque bien lo sabemos, nosotros en Cundinamarca tenemos población migrante, población víctima del conflicto armado, tenemos personas con limitaciones físicas. Entonces, ¿cómo reconocemos eso? Y sobre todo, ¿cómo reconocemos a las personas que tienen trastornos mentales y cómo los volvemos activos y parte de la sociedad? ¿Sí? Es desde allí cómo lo trabajamos, cómo empezamos también a trabajar a los sectores desde las redes, cómo formamos redes, cómo formamos entornos comunitarios que nos protejan, ¿sí? Cómo nos protegemos los unos a los otros. Anteriormente, recuerdo que las abuelas tenían como una serie de reuniones y una parte ancestral del lenguaje que es el cuidado del otro, ¿sí? ¿Cómo volvemos a retomar esas prácticas? Algo decían hace un momento importante Deison y la doctora Liliana, y es cómo reconocemos las dinámicas y las culturas propias de cada territorio. Cundinamarca tiene 116 municipios, ¿sí? Y digamos, normalmente siempre que hablamos de Cundinamarca, hablamos de Soacha, ¿sí? Pero hay territorios más pequeños, por ejemplo, voy a mencionar uno donde pues tengo mi terruño y es Útica, ¿sí? Entonces alguien dice Útica, no, ni idea, ¿sí? Pero tiene unas particularidades y unas dinámicas diferentes que hacen que pueda contribuir a este desarrollo de lo colectivo, de lo individual. Nosotros lo que volvemos es, tenemos políticas públicas. ¿Cómo hacemos que las personas participen de ese ejercicio? Les voy a contar una anécdota y es, hace poco me llegó una invitación justamente a participar de mi espacio, de mi territorio local. Sí, yo vivo en Bogotá. Entonces estábamos reconociendo cuáles eran las dinámicas y cómo se hacían los problemas y cómo hacíamos nosotros las soluciones. Entonces hablábamos mucho, yo me desplazo en silla de ruedas, entonces yo les decía, bueno, ¿cómo vamos a trabajar el tema de andenes? ¿Sí? ¿Cómo vamos a trabajar? La doctora Elisenda decía algo importantísimo, ¿cómo vamos a trabajar que las personas no boten papeles a la basura? Yo les decía, el tema de las personas que manejan sillas de ruedas, que manejan caminadores, que manejan bastones, o las mamás que tienen sus coches,
tienen contacto mucho con elementos que caen al suelo. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a cuidar del otro? Desde allí, pues, ¿cómo nosotros podemos contribuir? Entonces, primero la educación es importantísimo, pero la educación desde pequeños. ¿Cómo le enseñamos a nuestros niños, niñas y adolescentes valores? ¿Sí? El valor del respeto, el valor del amor, de reconocer lo que hay en el otro, de aceptar aquellas diferencias. Es importantísimo aceptar las diferencias y cómo empezamos nosotros también a involucrarnos en reconocer que la salud mental está en todo, ¿sí? El ejercicio de nosotros es, bueno, si yo practico algún deporte para desestresarme, ¿sí? O para liberar aquellas tensiones, ¿cómo hago que el que está conmigo pueda reconocer cuál es la estrategia que tiene para liberar sus tensiones? Acabamos de pasar un momento y el Día de la Madre, ¿sí? Dentro de las estadísticas del DANE normalmente son las cifras de mayor violencia. Entonces hablamos de cómo generar cultura de paz, ¿sí? Y alguien decía, dentro de los, estaba leyendo hace poco las noticias, y alguien decía, deberían eliminar el Día de la Madre. Y yo decía, ¿por qué tenemos que castigar? ¿Cómo enseñamos a los otros que ese día tan importante debe ser de convivencia, debe ser del cuidado de la vida del otro y de la vida de mí mismo, ¿sí? Cómo yo empiezo a entender las señales que tienen las personas cuando me dicen, me siento triste, me siento solo, ¿sí? Y ahí, desde ahí, como le digo al ser humano que está a mi lado, ven, ¿qué necesitas? ¿O cómo te puedo ayudar? El doctor Dyson decía algo importantísimo con relación a que había muchos aportes asistenciales. Y yo repensaba y yo decía, bueno, no es tanto que tengan aportes económicos, sino la educación. Y él lo decía, entonces, sí, les entregan el subsidio y no saben qué hacer con eso. Entonces, parte de la educación, ¿cómo partimos de, si yo le entrego este subsidio, lo estoy educando porque debe hacer esto y esto y esto con ese subsidio? Entonces, por ejemplo, desde pequeños, ¿cómo les enseñamos a nuestros niños, niñas y adolescentes el ahorro? El respeto por el papel del dinero, el respeto por el otro, por lo que me dice el otro. Entonces, desde allí, como el departamento, reconociendo las dinámicas propias, la contribución sería empezar a reconocer cómo gestionan las emociones, cómo gestiono la ira, cómo gestiono la alegría, cómo gestiono el dolor, cómo gestiono el duelo. Esa sería la contribución desde el departamento. Muchas gracias, doctora Angélica. Mire, yo a veces digo, ¿no?, la importancia de dejar de mirarse el ombligo y mirar al otro, ¿no? Si yo me preocupo por el otro se va a preocupar por mí, ¿no? Muchas gracias. Doctor Dyson. Sí, voy a retomar un poco lo que decía la doctora Lupetti, y es que el individuo como tal no se puede ver, digamos, separado de lo que es una comunidad o de lo que es la familia o de lo que es la sociedad como tal. Y eso es cierto, no somos un individuo in situ, digamos, apartado de todo. Nos afecta el entorno y afectamos el entorno como tal. Pero si entendemos la economía como una sumatoria de esfuerzos, yo creería, y cuando hago este tipo de charlas también relacionados con el tema financiero, de cómo gestionar los recursos en la familia, sí podíamos por lo menos generar un ejemplo para otros y así sumar esfuerzos, aunque sea utópico, llegar a un comportamiento saludable generalmente en la economía. Yo siempre, digamos, en este tipo de charlas parto de la premisa de que hay veces que las cosas urgentes en nuestro entorno no son tan importantes y las cosas importantes no las volvemos urgentes, ¿sí? Y hay una matriz muy conocida, digamos, por algunos gremios profesionales, que es la matriz de Eisenhower, donde cruzamos en una matriz 2x2, muy sencilla, como para iniciar estos ejercicios de tener un hogar sano económicamente, entre comillas, de qué es lo importante y qué es lo urgente, y cruzar qué sería lo no importante y qué sería lo no urgente, ¿sí?
Así como para poner ejemplos, yo pondría en mi plano personal qué sería importante y urgente, digamos, pagar los servicios, la comida, llevar a mi hijo al colegio, pues digamos es en el plano de lo importante y lo urgente, para entenderlo así. ¿Qué sería lo importante y no urgente? Por ejemplo, pagar un seguro estudiantil universitario para mi hijo, es muy importante, aunque no es urgente como tal, o invertir en finca raíz, que me garantizaría con el sistema pensional actual por lo menos recibir una pensión cuando yo esté viejo. ¿Qué sería lo no importante y si urgente? Pues digamos comprar un seguro de vida, eso podría ser un ejemplo, digamos, y cada familia tendrá sus ejemplos propios. ¿Y qué sería lo no importante y no urgente? Pues digamos en mi plano personal, hacer un viaje al extranjero. Yo creo que empezando por esos ejemplos sencillos, individualmente, Angélica, Luz Betty y todos los presentes, podíamos establecer una, entre comillas, salubridad económica interna y así hacer una sumatoria de esfuerzos, porque así en las tertulias con los amigos nos preguntan, oye, ¿tú qué hiciste para hacer esto? Hice lo otro, y así podemos generar una comunidad, digamos, económicamente más saludable, por decirlo así, una sumatoria de esfuerzos individuales. Muchas gracias, doctor Dyson. Doctora Patricia. Bueno, yo pensaría que la contribución de la ciudadanía en cuanto a la infraestructura sería en la participación que ella tendría dentro de la ejecución y planeación de los diferentes proyectos de infraestructura. ¿Por qué? Porque la ciudadanía en sí es la que conoce las necesidades de las comunidades. A partir de ellos es donde vamos a encontrar cuáles son las condiciones de habitabilidad y cuáles son las necesidades primordiales que ellos tienen para desplazarse de manera adecuada en estos proyectos de infraestructura y vías que se estarían planificando dentro de la ciudad. Los proyectos de infraestructura de todas las comunidades deben de ser diferentes porque están encaminados a el desarrollo de cada comunidad, y cada una de estas es diferente. Entonces, esa sería la contribución que tendría la infraestructura, y esa sería la contribución que tendría la ciudadanía en cuanto a los proyectos de infraestructura. Muchas gracias, doctora Patricia. Doctora Liliana, tiene la palabra. Muchas gracias, doctora Elisenda. Bueno, creo que coincidimos en que a mí este tipo de preguntas me parecen de mucha responsabilidad, sobre todo porque a veces también podemos pensar que estas preguntas, si se abren espacio a lo individual, se pueda librar de alguna manera responsabilidades de quien está llamado a generar el escenario protectivo en el territorio, ¿cierto? Entonces, me gusta llevar esta pregunta como con cuidado, porque no es suficiente que te digan no saques el celular en la calle, ¿no? O sea, es que sacó el celular en la calle, pues dio papaya y pues entonces lo robaron, ¿cierto? No, o sea, me gusta tener cuidado con ese tipo de formas en que abordamos esta pregunta. Por supuesto que hay un aporte que podemos hacer las personas y que se puede hacer de manera individual para los temas de la convivencia y la seguridad. Creo que también esa corresponsabilidad, a veces cuando hemos utilizado esta palabra en los conversatorios o en la misma construcción de política pública para la convivencia y la seguridad ciudadana, pues como que a veces se traslada ya demasiado esa corresponsabilidad a lo individual, ¿no? Entonces, y alteramos, y por eso en mi discurso iniciando las preguntas hablaba de cómo el tema de la seguridad y la convivencia cambia totalmente nuestros estilos de vida, porque nos obliga que quisiéramos estar más en el parque con nuestros hijos, pero pues no se puede, toca estar más en la casa, porque pues es que afuera aumenta el miedo, aumenta el riesgo, el solo hecho a nivel perceptual de la noticia, de lo que le pasó al vecino, al otro, pues hace de que nos limitemos, entonces se altera mucho el ejercicio. Creo que sí tenemos que hacer, hay una actividad que es compartida, que es de corresponsabilidad,
Sin embargo, creo profundamente en lo que ya han estado mencionando mis compañeros, y uno está marcado, o voy a utilizar aquí la palabra clave para mí, y es entrar en acciones de seguridad, en acciones protectivas. Creo que eso sí debemos hacer cada uno de las personas que integramos un territorio, bien sea que estemos de tránsito, de paso, que no sea nuestro terruño, que pareció lindísima la palabra que utilizó la doctora Angélica, ¿cierto? Que lo siento muy mío, porque la seguridad y la convivencia traen a colación esos dos elementos, el apego. No hemos desarrollado apegos y por eso ya no somos tan cuidadores de nuestros espacios, ni mucho menos hemos logrado incorporar o adherirnos al ejercicio de la norma, porque también en mi respuesta anterior hablaba un poco de que como se nos ha marcado de esa manera tan coercitiva en el ambiente de la convivencia y la seguridad, pues hay un rechazo natural por esa norma y por aquello que nos convoque a ciertas actividades regularizadas y normalizadas, y que han sido normatizadas. Entonces creo que hay que seguir trabajando profundamente en los procesos de adhesión a lo que son nuestros territorios, a volver a ese cariñito que debemos tenerle a nuestros espacios, y en esa medida de esa gran práctica del cuidado y de lo que estamos promoviendo para el bienestar, pues que se desarrollen acciones de bienestar. Voy a hacer alusión a un gran amigo muy estudioso de los temas de paz y de conflictos en temas del mundo, Elkin Salcedo, y citando a otros autores frente a ello, decía en un conversatorio, pues si queremos seguridad hay que pensarnos en seguridad, si queremos paz hay que pensarnos y hacer acciones de paz, si queremos esa posibilidad de desarrollar una cultura que convoque a la convivencia, que convoque al buen trato, que convoque al cuidado, al respeto del otro en todas sus dimensiones, pues hay que pensarnos y actuar en ello. Y nosotros creo que no hemos logrado llegar a las acciones, nos hemos quedado mucho en la retórica de lo que anhelamos, pero no logramos materializar acciones. Y eso lo vivimos desde nuestro entorno más íntimo, que son nuestras familias y con nosotros mismos. Entonces es cómo transitar en lo individual del miedo a unas acciones que sean de confianza y que materialicen pues ese escenario de una convivencia pacífica y de unos entornos más seguros. Y eso obviamente nos va a obligar a que desarrollemos procesos de psicoeducación en torno a la convivencia y a la seguridad. No de lo que nos debemos cuidar, sino de cómo debemos proteger y crear entornos de convivencia. Porque creo que allí estamos trabajando mucho es desde el otro lado. Y ese lado lo que ha hecho es que aumenta cada vez la incertidumbre, el miedo, por eso nuestras encuestas de victimización y nuestras encuestas de percepción cada vez más están por las nubes y cada vez más existe una brecha mayor entre en cómo se sienten las personas de un territorio, sus ciudadanos, sus habitantes, respecto de la labor que están haciendo las autoridades político-administrativas, y hablemos específicamente en materias de las secretarías de seguridad o el mismo cuerpo de seguridad. Entonces, cada vez más es amplia la brecha, pero es justamente por eso, porque no nos hemos pensado en acciones específicas, concretas. Y cuando hablo de acciones es que la convivencia y la seguridad se construyen en el día a día, en esto del relacionamiento con el otro. Y entonces allí hemos estado durante los últimos 70 años moviéndonos en un escenario del discurso del conflicto y de la violencia. Es decir, no nos hemos preparado nunca realmente para una convivencia pacífica y no hemos hecho un esfuerzo de movernos a una comprensión distinta de lo que pasa con el otro ser humano. ¿Esto qué implica entonces para esa práctica del cuidado? Ejercicios donde efectivamente le apostemos a un modelo basado en ese reconocimiento del otro
pero sobre todo en el entrenamiento, porque es que no nos entrenamos. Ya hay muchos programas, hay muchas actividades, hay muchas campañas que hablan un poco de estos temas, ¿cierto? De respetar al otro, de ser mucho más tolerantes, de lograr crear otras sinergias, decía la doctora Angélica, de que gestionemos nuestras emociones, pero claramente el dicho popular, que del dicho al hecho hay mucho trecho. A mí me encanta la criminología popular y las frases, porque es verdad. ¿Cómo le digo a alguien que realmente elabore, que gestione, que dé el siguiente paso a una comprensión distinta de lo que está viviendo y experimentando? Entonces, ¿qué podemos hacer? En conclusión, en lo individual, cada vez más esforzarnos por crear una comprensión de que mis necesidades se pueden gestionar también, que no son las únicas. Para mí serán las más importantes y relevantes, pero no puedo sustraerme de eso que han mencionado mis compañeros, de ese relacionamiento con el otro y de lo que mi actitud, mi ejercicio propio como ciudadano puede estar impactando en el otro. Claramente también el aporte está dirigido a que necesitamos estudiar esas nuevas formas de relacionamiento, donde es posible transitarse de un modo de supervivencia a un modo de mayor adaptabilidad y de mayor cohesión y apego a este contexto en el que estoy y que habrá muchos elementos protectivos. Aquí también es importante no señalizar solamente el ejercicio biológico del ser humano, porque a veces nos quedamos mucho ahí, ¿no? En esa condición biológica de lo que traemos también como predisposición para asumir y desarrollar. Pero se nos olvida que cada vez más necesitamos hacer de nuestros niños, de nuestros jóvenes y en general de toda nuestra comunidad mayores ejercicios de conciencia, mejorar nuestra toma de decisiones, mejorar esa capacidad racional que me permite valorar que sí es posible tener una cultura de paz y una cultura de convivencia pacífica, sin que eso quiera decir cero conflicto, sin que eso quiera decir que tenemos que ser perfectos. Pues gratamente lo que vemos todos los días es que somos perfectamente imperfectos y que todos los días tenemos una gran oportunidad para ser mejores personas, mejores ciudadanos, con esta corresponsabilidad y la práctica real de lo que son las relaciones humanas, que en conclusión son arte y son ciencia. Ese es el aporte que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros, pensarnos desde esa práctica de cuidado, desde ese arte y esa ciencia que implica convivir en bienestar con otros. Gracias. Muchas gracias, doctora Liliana. Pasamos a la última pregunta. Desde su opinión, ¿qué dificultades considera que se presenta en las diferentes áreas que cada uno conoce y las que está, y que terminen afectando el bienestar de la ciudadanía del Distrito Capital y del Departamento de Cundinamarca? Doctora Angélica, escuchamos a doctora Luzbeth. Bueno, aquí me es inevitable mencionar, y desafortunadamente sé que va a ser el punto más extenso, el de dificultades en cada uno de los sectores para la región. En educación me es inevitable mencionar la dificultad del rol de psicólogo educativo en las entidades de educación. He venido trabajando como representante de campo de psicología educativa, pero también desde el Comité de Política Pública de Convivencia Escolar de COLSIP, y es un tema álgido, muy muy complejo. No hay como unas líneas claras en esos roles y en esos acompañamientos. A veces como que se traslapa con atención clínica, porque hay muchas problemáticas psicosociales y también de aprendizaje, a veces con otras profesiones se traslapa también. Entonces creo que es algo que debemos mencionar. Por supuesto, está el tema de brechas. Si bien es cierto que en nuestra región, Bogotá, Cundinamarca, las brechas no son tan altas en el acceso, por ejemplo, a las TIC, como es en otras regiones y como se visibilizó tan claramente en
en la pandemia, pues siguen habiendo esas brechas, sobre todo en los sectores rurales, sobre todo en los sectores como de periferia de la ciudad. Todavía continuamos con muchas brechas. También hay brechas, por supuesto, en la calidad educativa. Uno sí ve unas diferencias claras en la educación pública y la educación privada, depende como de los tipos y niveles de colegios y de instituciones de educación superior también, con un poco más de oportunidades en estos colegios que yo hablaba de que son privados, que son de bachillerato internacional, por ejemplo, un poco más cerrada la opción de oportunidades para los egresados de colegios públicos, hay que mencionarlo. También creo que otra dificultad importante es que hay demasiada carga, tanto de deberes académicos para los estudiantes como carga laboral para los docentes, y esto sí impacta la salud mental. Ha habido varios casos documentados en nuestra región donde los estudiantes se sienten sobrepasados por esas exigencias académicas, por no lograr los niveles esperados o lo que supuestamente se espera, los resultados de aprendizaje, etcétera, etcétera. Y ha habido impactos en depresión, en el tema de autoestima, etcétera. Otro asunto es que aún tanto en instituciones públicas como privadas educativas de la región se soslayan y como que se esconden todavía mucho los datos y los casos de violencia sexual ejercida contra menores de edad. También en lo que es educación superior he tenido la oportunidad de desarrollar diferentes proyectos, y el tema de ciberbullying es como una constante que no se trabaja, que no se aborda, que falta muchísimo por trabajar en nuestra región. Yo todo esto que menciono lo veo como una oportunidad para que trabajemos desde el Colegio de Psicólogos. También creo que en bastantes instituciones educativas, tanto públicas como privadas, está muy mal comprendida la inclusión educativa, y aunque hay un esfuerzo enorme de recursos, de formación a docentes, en la práctica se termina llevando niños con muy diferentes problemáticas a un mismo salón, con un docente que no tiene formación psicológica, no tendría por qué tenerla, que tiene que atender todo. El docente tiene que dar cuenta de los problemas de aprendizaje, tiene que dar cuenta de los problemas cognitivos, tiene que dar cuenta de los problemas psicosociales que afectan el desarrollo del estudiante, y creo que ahí hay un trabajo enorme por hacer en lo que concibimos y estamos viviendo como inclusión educativa. Y también considero que hay que resaltar el hecho aún vigente, desafortunadamente, que los resultados de aprendizaje en entidades públicas y privadas de los diferentes niveles educativos, incluyendo el de educación superior, aunque en nuestra región están un poco más avanzados que en el país, pues distan aún de esos resultados internacionales esperados, aún distan de esa medición que nos hacen, y que hay mucho análisis por hacer allí, para poder desarrollar seres integrales que puedan responder de manera eficiente a un contexto tan cambiante y tan complejo como el de hoy. Esas considero entre las muchas las principales dificultades que tenemos en educación ahora en nuestra región Bogotá, Cundinamarca. Bueno. Muchas gracias, doctora Lisbeth, doctora Angélica. Gracias, doctora Elisenda. Bueno, en Cundinamarca se realizó la política pública de salud mental, y el diagnóstico nos dijo, mire, la mayor dificultad que encontramos es el estigma que hay frente a los eventos de salud mental, ¿sí? Frente al consumo de sustancias psicoactivas, frente a las violencias, y muy bien lo estaba nombrando la doctora Luzbetti. Hay unas enormes dificultades frente al aprendizaje, frente ahora que tenemos las redes sociales, ¿sí? Cómo influyen y cómo impactan en el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero no solamente en esta población, cómo impactan el ser humano en general, cómo hemos dejado de perder espacios por tener elementos electrónicos que nos pueden distraer del otro, ¿sí? Eso es como una primera problemática. También tenemos una deficiente red de servicios en cuanto a profesionales especializados, ¿sí? Cuando se remiten, por ejemplo, psiquiatras,
De por sí en Colombia el número de profesionales en psiquiatría es muy bajo. Y eso hace que, a pesar de que hayan elementos importantes como, por ejemplo, el MH-GAP, ¿sí?, las guías de práctica clínica, muchos profesionales no lo conocen. Y la doctora Luzbeth decía eso, o sea, ¿cómo hacemos que los profesionales que deben encontrar e instruirse en eso lo hagan? ¿Sí? Por ejemplo, la disponibilidad y los traslados son unas dificultades, pero muchas veces estas dificultades hacen que las personas empiecen a tener muchas mayores complejidades, entonces no se adhieren al tratamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que deba asistir al psiquiatra cada 3 meses o cada 6 meses y le mandan en una formulación y no le entregan esta fórmula médica, pues muy posiblemente no se va a adherir a su tratamiento. Yo me pensaba hace un momento en que cuando nosotros hablamos de dificultades, siempre surgen muchísimas. Y yo decía, bueno, ¿cómo hacemos la diferencia? ¿Sí? ¿Cómo empezamos nosotros como ser humano a hacer la diferencia? O sea, dificultades, vamos a encontrar el estrés, lo mencionaba la doctora Luzbeth en ese momento, la carga laboral, la carga académica, pocos tratamientos efectivos realmente. Y yo decía, bueno, hagamos la diferencia. Y hacer la diferencia no requiere de muchas cosas. Hacer la diferencia es cómo impacto yo en el otro positivamente. No recuerdo en estos momentos la autora, pero era algo así como cada vez que yo tengo que encontrarme con el otro, cómo le dejo algo positivo a ese otro, ¿sí? Cómo le dejo una carga emocional positiva, cómo hago que esa persona se sienta bien conmigo. Entonces yo decía, de dificultades podemos hablar un montón, pero en estos momentos quiero que esas dificultades sean cómo hacemos la diferencia nosotros. Saludemos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso hace parte de la salud mental, ¿sí? Y eso hace parte del bienestar y eso hace parte de una paz realmente con el otro. O sea, saludemos. Entonces siempre van a decir a alguien, porque siempre surgen las dificultades, es que yo saludo y no me saluden. No importa, salude siempre, ¿sí? Abrace a su familia, o sea, o hable con su familia, o consiéntese con su familia, o con el ser humano que usted considera que se puede abrazar, dar un beso, ¿sí? Y sea agradecido. El ser agradecido nos permite entender muchas veces que a pesar de las situaciones tan complejas que vivimos, tenemos una oportunidad, ¿sí? El vivir el día a día. Lo digo no solamente en la parte profesional, sino en la parte personal. Hay situaciones y hay enfermedades crónicas y la doctora Elisenda sabe que la carga de enfermedades crónicas llevan muchas veces a pensarse en conducta suicida, a tener momentos de violencia, al consumo de sustancias psicoactivas. Pero yo decía, ¿cómo hacemos que esa persona se sienta agradecida? ¿Sí? ¿Cómo hacemos que esa persona se vuelva resiliente de su situación? Entonces esa es mi invitación, más que hablar de dificultades, es cómo dejamos algo positivo en el otro. Y en estos momentos ser agradecido es darle las gracias al Colegio Colombiano por la invitación, a cada uno de estos ponentes que ha dicho cosas importantísimas y que siento que en el ejercicio profesional que estamos haciendo sí se genera impacto. Cómo reconocemos nosotros al ser humano en todas sus dimensiones y cómo reconocemos que cada ejercicio y cada institución que está aquí presente traslada y trasciende en el ser humano. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Angélica. Doctor Dyson, adelante. Bueno, dificultades hay muchas. Por resumir algunas cuantas, digamos, de las que yo resalto y
que pueden tener impacto en el presente y en el futuro. Está el tema de la informalidad laboral. Bogotá aún mantiene una alta tasa de informalidad, de ejercicios de laborales que no te permiten, primero, garantizar un ingreso alto, un ingreso económico alto, ni tampoco te permite tener un sistema de cotización que te garantice una seguridad económica en tu vejez, ¿sí? Y eso es un problema presente y a futuro, porque mientras más informalidad haya en la economía, pues el sistema pensional se va a ver en crisis, así sea el mejor sistema pensional del mundo. Entonces hay que mejorar ese tema, ese aspecto de formalidades en el empleo, como ya les decía, establecer esas sinergias universidad, empresa y recursos humanos para poder mejorar el tema de informalidad y tener por lo menos una garantía de vejez segura. Ya se han visto casos, digamos, periodísticos de cómo personas con economías inestables que caen muy posiblemente en el desempleo y que están en la vejez están teniendo problemas de salud mental y presentando casos de suicidio, ¿sí? Se han visto muchos casos documentados por ejercicios periodísticos y eso es un problema presente y a futuro que también se puede profundizar si seguimos manteniendo, digamos, el statu quo, digamos, en materia económica. Otro que les venía diciendo y que también está ligado con este tema del bienestar emocional es el tema del endeudamiento. Es un monstruo que ha venido creciendo y más con la amplia cantidad de recursos ilegales que hay circulando digamos, en nuestra economía, pero digamos, la carga financiera de los hogares actualmente es altísima, un 32%, que yo tenga que destinar ya digamos, mi tercera parte del ingreso para pagar deudas, pues digamos, es una preocupación no solo para mí, sino para mi familia, y que está afectando, digamos, el bienestar económico y emocional también. Y yo creo que ustedes también han escuchado de casos donde personas con deudas presentan este tipo de anomalías mentales y se llevan al suicidio también. Las brechas, hay que cerrar también las brechas educativas. Eso, pues digamos, Bogotá ha venido mejorando todo el tema del multilingüismo, el bilingüismo en el sector educativo, pero persisten las brechas educativas, las brechas de género entre mujeres y hombres, que digamos no se han solucionado aún en el sistema económico. Aún se remuneran mucho mejor los hombres que las mujeres en el sistema económico actual. Bueno, ya lo que ya les comentaba, el tema de las distancias, hay una economía fragmentada donde, pues si bien no podemos a corto plazo mejorarla, sí podemos generar acciones a corto plazo que nos permitan compactar mucho mejor la ciudad. Bueno, muchas gracias, doctor Deison. Doctora Patricia, tiene la palabra. Bueno, indudablemente las dificultades que se consideran son la falta de terminación de los diferentes proyectos de infraestructura que se realizan en la ciudad, mantenimiento de estos proyectos y pensarlos en forma general para la ciudadanía en general, además de enseñar a la ciudadanía a través de la cultura y responsabilidad que cada uno debe tener al momento de culminar estos proyectos y mantenerlos para toda la población. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, doctora Patricia. Doctora Liliana, tiene la palabra. Muchas gracias, doctora Elisenda. Y bueno, para esta última pregunta, pues claramente siempre vemos allí como la complejidad de lo que implica esta labor y cómo la convivencia y la seguridad pues han tenido dificultades para aportarle al gran bienestar de cada una de las personas de nuestro territorio y pues de en general de toda la cosmovisión que podemos ir generando también sobre el tema. Claramente tengo que mencionar que una de las dificultades es el tema de que no tenemos profesionales que entiendan estas nuevas lógicas, de que comprendamos de que esas acciones de convivencia y seguridad
no solamente deben ser para mitigar pues el impacto de lo que implica los altos índices que tenemos en temas de comportamiento contrario a la convivencia o de lo que implica la materialización de los delitos, sino que comprendan que eso trasciende al escenario de la vida psicoafectiva, psicosocial de las personas, ¿cierto? Porque va mucho más allá del hurto como tal del celular, ¿no? Del elemento físico o de esta dinámica. Entonces necesitamos, y creo que uno de los principales retos, porque a su vez esta dificultad se convierte en un reto y en un área de oportunidad para lo que podemos hacer quienes nos gusta aportarle a la ciudad y a nuestros municipios en Cundinamarca, es pensarnos desde otra lógica. Y yo admiro muchísimo eso en nuestra población colombiana, la capacidad de resiliencia y de sobreponernos, y de que siempre estemos llamados a hacer ejercicios como este, a convocarnos de una u otra manera, y cada vez más estos ejercicios aumentan, y eso es muy positivo. Entonces, realmente cuando yo estaba preguntándome dando respuesta a esta pregunta de las dificultades, lo que decía es, esto lo que nos permite es una reflexión y ver el área de oportunidad. Y lo digo y lo comparo con un país hermano como es México, que ustedes que son estudiosos de estos temas saben en las condiciones, por ejemplo, de seguridad y convivencia que tiene México. Y es ahí donde uno dice, el mexicano, lamentablemente, lo he escuchado en muchos eventos y me lo han dicho de viva voz, aquí es así. Y cuando tú dices eso, estás siendo muy determinista en que nada va a cambiar ni nada va a pasar. En cambio, nosotros todos los días nos estamos repensando, todos los días nos estamos esforzando, y creo que esa es una de las dificultades, pero a su vez una gran oportunidad de cómo nos miramos desde otro escenario. En el momento en que pensemos en que vamos más allá de las cifras, en que vamos más allá en la intervención inmediata, y que vamos más allá de apagar incendios de alguna manera y que todo se vuelva mediático, es ahí cuando realmente vamos a estar apuntándole a un ejercicio del bienestar. Creo que otra de las dificultades, bueno, y para esto, para ir cerrando la idea, creo que cada vez más necesitamos integrar a los equipos, como bien lo decía la doctora Daisy, creo que hace un ratito, ¿sí? Hablaba de la explicación multifactorial del asunto, y pues la intervención tiene que ser también multidimensional y multidisciplinar. Y entonces aquí la importancia de empezar a integrar otros saberes, como este que hoy he querido sembrar con ustedes desde esa lógica de un derecho policivo y de una psicología policial aplicada a la convivencia y a la seguridad ciudadana. Una psicología policial que me saca del escenario punitivo y penal y me lleva a un entorno protectivo y de respeto por las libertades y de los derechos. Entonces ahí probablemente la lógica tendrá mayor impacto para generar mayor conciencia, conectar más con estos procesos del apego por la ciudad y por el respeto del otro, por desarrollar ejercicios que sean mucho más compasivos también para con la ciudad, para con el municipio y para con quienes cohabitamos en este entorno. Y eso me lleva entonces a desarrollar un segundo elemento de dificultad que he identificado como área de oportunidad a su vez, y es comprender que en temas de convivencia y seguridad para el bienestar, pues son de largo aliento. Esto no se resuelve de un día, de 6 meses, no se resuelve en una gestión de un solo equipo de administración, sino que esto es en el tiempo que vamos a ir viendo cómo poco a poco se van dando esas transformaciones. Entonces debe existir esa es creo que de las dificultades en todos los escenarios de cuando hablamos de estos temas, y es pues que cada uno llega a desarrollar su idea y a creer que esa es la salvadora de todos los problemas, pero se nos olvida quizás cuáles fueron las prácticas anteriores, qué puedo rescatar, y bueno, no le damos continuidad, y creo que eso es una dificultad grande que tenemos en este ejercicio de convivencia y de seguridad. Un tema de recursos,
claramente no le apostamos a la prevención, no le apostamos a la psicoeducación, no le apostamos de manera a que esos recursos cada vez sean mayores en estos escenarios. Nos toca trabajar mucho con las uñas, ser muy creativos, eso sí, creo que ahí nos ganamos un hit con ser creativos y proactivos, pero sí creo que esto también necesita de recursos, claramente, y de no solamente de recurso económico, sino recurso frente a optimizar sistemas de información, a optimizar el compartir los datos, a compartir muchas otras cosas. Creo que para nosotros quienes nos dedicamos al tema de la convivencia y la seguridad ciudadana, son como los 3 elementos de mayor limitante en toda la propuesta que hemos querido ir construyendo con los municipios. Muchísimas gracias. Gracias al Colegio Colombiano de Psicólogos y a mis compañeros panelistas, he aprendido un montón con cada uno de ustedes. Gracias, doctora Elisenda. Gracias a todos y cada uno de ustedes. No sé si habrá tiempo para que alguien quiera hacer alguna pregunta a nuestros panelistas. No sé si tenemos ese espacio. Zaira. Bueno. Como que no. Parece ser que ya estamos sobre el tiempo. En todo caso, muchas gracias por compartir sus conocimientos, su sabiduría, y ojalá todos pongamos un poquito de nuestro saber y nuestro actuar para mejorar esta sociedad, ¿no? Y el bienestar, eso implica el bienestar para todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias, feliz tarde para todos. Muchas gracias, doctora Elisenda, gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Que tengan una excelente jornada. Gracias. 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 Feliz día.